estimados amigos del país, de Manaví en especial, aquellos estudiantes, docentes de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manaví, su Facultad de Ciencias Económicas y su Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y Políticas, CIESPO, que tienen hoy el grato honor de compartir en este debate con José Andrade, director del Instituto Ecuatoriano de Política Pública, y del expositor, el economista Jaime Carrera, director del Observatorio de Política Fiscal. Para la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manaví, es muy grato participar y coauspiciar este evento en donde el tema es posible una finanzas públicas que sostengan una nueva visión de un Estado y en donde las universidades podamos jugar también un rol decisivo en nuestra participación como académicos. Las universidades también viven un momento difícil. Nuestro recorte en nuestras universidades sufrieron que 98,2 millones han afectado nuestros presupuestos institucionales. Por lo tanto, queda abierto este dilema para nosotros los académicos en el sanear unas finanzas, el convertir a un Estado siempre comprometido con la educación, es parte de nuestra tarea. Gracias al Instituto Ecuatoriano de Economía Política y a nuestro expositor por compartir con nuestros docentes, nuestros estudiantes, este evento que hoy se muestra a la ciudadanía como una alianza estratégica de nuestras universidades con el Instituto. Gracias, economista. Bueno, muchas gracias a ustedes. La verdad, yo a nombre del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, del cual soy director ejecutivo, pues me siento muy honrado de participar junto a esta universidad, junto a Jaime Carrera, con quien he podido compartir escenario en anteriores ocasiones para hablar precisamente de esta temática importante. Para aquellos que no conocen, el Instituto Ecuatoriano de Economía Política es un centro de políticas públicas que promueve las ideas liberales clásicas en el Ecuador, la idea de gobierno limitado, derechos individuales, mercados libres, imperio de la ley. Llevamos haciendo este trabajo durante cerca de casi 30 años, desde que nuestra fundadora, la doctora o la economista Dora de Ampuero, llevar adelante esa labor en el año 1991. Me encuentro muy contento de compartir con ustedes y de tener esta charla necesaria, yo creo, de esta reflexión necesaria, más que un debate, es una conversación acerca de algunas cosas que consideramos importantes debatir para que la ciudadanía entienda cuáles son las reformas que tienen que darse en el Ecuador y cómo estas reformas podrían mejorar la situación, el entorno en general y las oportunidades que los ecuatorianos tienen, ¿no? Esto también el impulso de esta iniciativa es parte de una de las actividades realizadas por el Foro Libertad y Prosperidad, del cual tanto Jaime Carrera como quien les habla es parte. Bueno, sin mayor preámbulo y habiendo agradecido a quienes en este momento nos acogen en la universidad, pues Jaime, tienes para hablar, para contarles a los ecuatorianos, a las personas que nos escuchan, a esos jóvenes universitarios que nos escuchan, tu apreciación acerca de las finanzas públicas en el Ecuador. Adelante. De acuerdo. A ver si puedes compartir. Si puedo compartir esto. Listo. Ahí, a ver. Listo, ahí está. Ahí está, ¿no? En efecto. A ver, brevemente, ¿no? Como concepto, creo que es importante. Jaime, tal vez podrías poner en compartir pantalla, o sea, en la parte de abajo de presentación del PowerPoint. En la parte de presentación de PowerPoint. Ya, exacto. Ahí, está bien, ahí está. Ya. Listo. Ahí está mejor. Sí. A ver, para más o menos en lo elemental, ¿no? En las finanzas públicas hay ingresos y hay gastos de todo el país. Si los ingresos son mayores que los gastos, hay superávit. Si los gastos son mayores que los ingresos, hay déficit, ¿no? En los últimos 50 años, con excepción de los años primeros de la dolarización 2000-2006,
Si uno mira los números, siempre ha habido déficit. Siempre ha habido déficit en el país. Y por definición, la suma de los déficits, los saldos rojos que señalo aquí de cada año, la agregación en el país, conforma la deuda pública. Y la deuda pública es la suma de los déficits. Y en los últimos 50 años, siempre ha habido deuda pública creciente. Y siempre no hemos pagado la deuda. Esa ha sido la costumbre, la mala costumbre de los ecuatorianos, ¿no? Y la única manera de que no haya deudas y poder pagar las deudas es que en vez de que haya déficit, haya superávit, como en cualquier hogar, ¿no? Si un hogar gasta más de lo que tiene déficit, y si quiere pagar las deudas, tiene que ahorrar. Y en el sector público el ahorro es del superávit fiscal. Ahora, en el Estado, en el Ecuador y en el mundo, el sector público no financiero es el conjunto de gastos. Esto también es algo que en el país no se analiza muy bien, ¿no? ¿Quiénes gastan en el Estado? Gastan el gobierno central en el presupuesto, dentro del cual están las universidades, funciones del Estado y todo lo que significa el gobierno central. También, ¿quiénes gastan? Gastan en el Estado, que aquí podemos ver, aquí. ¿Quiénes gastan? Gastan los gobiernos seccionales, gastan las seguridades sociales, gastan los hidrocarburos, es decir, todo esto del gasto público, porque en esto no se analiza bien y a veces en el país se dice hay que reducir el gasto, pero no se analiza quién gasta. Y quienes gastan en el Estado son todos estos sectores. Si uno se pone a sumar el gasto de las seguridades sociales, IES, IFA, ESPOL, son alrededor de 8.000 millones al año. Los gobiernos seccionales gastan 5.000 millones al año. Hidrocarburos, la importación de derivados, 2.000 millones al año. Allá tenemos 15.000 millones. Y más hidrocarburos y otros gastos, unos 2.000 millones. La mitad del gasto público total se va en estos sectores y el resto en el presupuesto del Estado. Esto es muy importante tener presente para el tema que ahora es de actualidad, es arreglar las cuentas públicas. Y el título de esta charla es ¿se puede arreglar las cuentas públicas? Aquí no hay opción. Aquí lo que tenemos que en el Ecuador discutir es cómo arreglar las cuentas públicas, porque no hay opción. El Ecuador no tiene opciones sino de tener superávit fiscal, jamás más déficits. Y a propósito de esto, en este momento se está discutiendo el programa del fondo que se hizo público y se está hablando de obtener superávit fiscal hasta el año 2025. Sin superávit fiscal, señores, aquí no va a haber progreso en el país. No podemos seguir en el Ecuador con deudas y deudas y deudas y déficit y colocando bonos basura, porque para cubrir los déficits el país se endeuda. Y en los últimos, desde el 2014 hasta el 2019, el Ecuador colocó 17.000 millones de dólares en bonos basura, altas tasas de interés. Y si ustedes pueden ver, entre 2014 y 2019, la deuda pública subió más de 30.000 millones de dólares. Los déficits fueron más de 30.000 millones en esos años. Y si ustedes pueden ver en esos años, la economía creció en promedio 1% y la población 1,5%. Entonces hay que preguntarse en el país, ¿qué demonios se hizo con esa deuda, ¿no? Es una barbaridad. Si el Ecuador se endeudó tanto, al menos debió hacer crecer la economía para poder pagar la deuda, ¿no? Entonces, como principio, el Ecuador no tiene opción que no sea otra que arreglar las cuentas públicas, tener superávit fiscal y olvidarse de endeudarse. Entonces, aquí no debemos preguntarnos qué hacer o se puede arreglar las cuentas públicas. Es obligación del Ecuador arreglar las cuentas públicas y tener superávit. No hay otra alternativa, ¿no? Ahora miren ustedes aquí, dentro de todo el sector público, el presupuesto estatal es el principal elemento de todo el sector público. Y ustedes pueden ver aquí
le señalo con la flecha, hasta fin de año el déficit va a ser alrededor de 8.000 millones de dólares. Yo creo que va a terminar un poco menos, pero 8.000 millones de dólares de déficit es inmanejable, o sea, es inviable para el país. Y lamentablemente el Ecuador en estas circunstancias no ha podido bajar este déficit. Y el Fondo Monetario está prestando dinero y otros organismos están prestando dinero para financiar este déficit. Es algo que nunca se ha dado, porque el país no debe financiar los déficits, debe reducir los déficits. ¿Y cómo se reducen los déficits? Con más ingresos, menos gastos o combinando ambas cosas, porque no hay alternativa en eso, definitivamente, ¿no? Ahora, el problema del país no es solo el déficit, sino las necesidades de financiamiento que ustedes pueden ver aquí. Es decir, ¿cuáles son las necesidades de financiamiento del Estado? Aquí pueden ver hasta fin de año. Son miles de millones de dólares, porque además del déficit, hay que pagar amortizaciones de deudas viejas, de deudas anteriores, hay que pagar certificados de tesorería de corto plazo, que son otras deudas que tiene el Estado. ¿Y cómo piensa hasta fin de año cubrir estas necesidades de financiamiento del gobierno? Con préstamos de multilaterales, aquí ven ustedes BID, Banco Mundial, el Fondo Monetario que estoy señalando con rojo, va a entregar alrededor de 4.600 millones a fin de año, y en general con la colocación de deuda interna. Y aquí un asunto importante que estoy señalando con la flecha: cómo se reestructuró la deuda pública, los bonos basura. No se pagaron los intereses. No es que no se pagaron los intereses, que se dejaron de pagar de los bonos globales. Lo que se está haciendo es, esos intereses hasta el mes de agosto, septiembre de este año, que son 1.000 millones, se está pagando con un bono que se llama PDI, que se va a pagar desde el año 2026. Es decir, este dato, esos intereses, no es que no pagamos, estamos pagando con otra deuda que se va a pagar a partir del 2026. Esto tampoco en el país se ha dicho, se ha aclarado bien, pero esta es la realidad, ¿no? Entonces, eso es producto de la renegociación. Pero lo que quiero decirles es que hay que tener claro el concepto. Además del déficit, hay que financiar una serie de pasivos, amortizaciones y una serie de cosas. Y para todo eso hay que conseguir ese financiamiento. Y la única manera es con deuda. Inclusive, si no hubiese déficit, si las cuentas estuvieran equilibradas, tenemos que pedir prestado para pagar las amortizaciones de años anteriores, de deudas anteriores, tanto internas como externas, ¿no? Entonces, la situación del Ecuador es realmente crítica, es en extremo crítica en el tema fiscal, y es fundamental para el futuro del país arreglar esto, ¿no? Entonces, no hay alternativa en el Ecuador que no sea arreglar esto en el próximo gobierno, porque va a ser tarea del próximo gobierno, y transformar ese déficit fiscal en superávit fiscal. Ahora, miren ustedes aquí, digamos que nosotros, en los que estamos aquí, somos gobierno, o ustedes son gobierno el próximo año. Y olvidémonos un poco de todo el sector público y concentrémonos en el gobierno central, que es donde hay el mayor problema de las cuentas públicas. Entonces podríamos tener este escenario que está aquí, ¿no? 2020, 2021, 2022 hasta 2027. Ingresos y gastos. Y el gobierno anterior va a recibir un déficit de por lo menos 6.000 millones de dólares. Por lo menos, si no es más. Entonces, ¿qué hacer para que este déficit se transforme en superávit en los próximos años? Y lo que les decía hace un rato, no hay otra manera que no sea aumentar ingresos, reducir gastos o combinar ambas cosas, ¿no? Para transformar este saldo rojo en positivo, en superávit. Entonces, hoy es la gran discusión en este momento a propósito del acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Qué hacer? Entonces, se está hablando en el acuerdo con el Fondo, por ejemplo, ya se ha difundido aumentar el IVA, otros impuestos, bajar, etc. Y luego en el gasto, ¿de dónde bajar el gasto público? En salarios, en pensiones no hay cómo, en gasto de capital. Bueno, esto es lo que tenemos que encontrar en el futuro. La manera
de generar ingresos y de reducir gastos para transformar este déficit en superávit. Entonces aquí la gran discusión es, en los ingresos tributarios, ¿qué hacemos para tener más ingresos tributarios? Y guardando un equilibrio entre no afectar la economía y otros sectores y arreglar las cuentas públicas. Y luego en el gasto público, ¿qué hacer? ¿En dónde recortar más? Y vemos que la masa salarial pública es elevada y ustedes que están en las universidades pueden ver, en las universidades se van en el conjunto alrededor de 900 millones de dólares en sueldos y entre educación, salud, defensa, policía, Fuerzas Armadas se va el 80% de este gasto en sueldos, ¿no? En el futuro, en los próximos 5 años, 4 años, hay que garantizar el 40% de pensiones para el Seguro Social, para que paguen a los jubilados, ¿no? Hay que garantizar el bono de los pobres, hay que garantizar el pago de intereses, hay que garantizar las entregas a las prefecturas que cada rato están en paro porque no les pagan. Entonces, miren ustedes, este es el gran problema del Ecuador. Y esto no se puede arreglar sin el esfuerzo de todos, sin un acuerdo de todos. El Ecuador tiene que comprender que finanzas públicas sólidas, con una economía sana, son los dos factores más, la dolarización y más el sistema financiero sólido, son los factores fundamentales para poder salir adelante y hacer crecer la economía y atraer inversiones y que el Ecuador progrese. Si logramos sostenibilidad de estas cuentas públicas, bajamos el riesgo país, es posible que adquiramos grado de inversión, fluyan inversiones. ¿Por qué es importante bajar el riesgo país? Porque los empresarios, si quieren plata del exterior, pueden apalancarse en esos créditos con un bajo riesgo país, con bajas tasas de interés, y pueden fluir inversiones. Lo que no se termina de comprender bien en el país es que la única manera de salir adelante es tener cuentas públicas en orden, porque no hay otra forma. No hay otra forma. Eso lo han hecho todos los países. Ustedes pueden ver Colombia, Perú, Chile, que tienen cuentas públicas sólidas y no han tenido problemas en esta pandemia. Pero esto no es fácil arreglar. Entonces, cuando se quiere reducir el gasto, todo el mundo protesta. Y cuando se quiere generar más ingresos, todo el mundo protesta. Entonces, no hay manera. El Ecuador tiene que encontrar las vías de arreglar esto de una vez por todas. Porque si no arreglamos las cuentas públicas de la economía, señores, el Ecuador le espera un futuro realmente nefasto. Si ahora con estas cuentas públicas, este déficit que vemos acá, este de aquí, se ha exacerbado con la pandemia. Pero también hay que recordar que antes de la pandemia, este déficit ya era de 6.000 millones de dólares. Entonces, esto se exacerbó con la pandemia. Y ustedes recuerden también que antes de la pandemia el gobierno trató de hacer algunas reformas para eliminar subsidios o crear ingresos, pero no le fue posible. Esto se agudizó, esto se exacerbó y ahora el gobierno próximo va a recibir una herencia muy dura en cuanto al tema fiscal y en general en la economía. Entonces todo esto hay que arreglar, señores, y en buena hora que hayan organizado esto en una universidad y que ojalá se extienda en todo el país, porque estos temas en el Ecuador no se discuten como deben discutirse, con números, con conceptos claros, con realidades, y solo se distorsiona o se dice cosas que son infundadas, pero esta debe ser la gran discusión nacional. Ponernos de acuerdo en el país para tener cuentas públicas sólidas, llegar a superar el fiscal, porque eso nos va a beneficiar a todos. ¿Que va a haber sacrificios? Sí, sin duda. Pero hay que minimizar eso, pero todos tenemos que contribuir. Porque, señores, no es posible, yo vuelvo a repetir, no es posible que en los últimos 6 años, 2014, 2019, nos hayamos endeudado en más de 30.000 millones de dólares, hayamos tenido más de 30.000 millones de dólares de déficit. La economía no creció y tengamos un ejército de desempleados, de subempleados, de informales y de pobres.
sea, eso es una barbaridad en el país. Entonces, señores, esta es la discusión. Y aquí están los números, así es que en buena hora que ustedes están en esto y los círculos académicos, todo esto de las universidades, ojalá en esto contribuyan al país a una discusión académica sana, sustentada, con conceptos claramente entendidos de lo que se tiene que hacer en el país en el futuro. Porque, señores, si no arreglamos esto, el Ecuador no tiene futuro definitivamente. Bueno, pues muchas gracias, Jaime, por tu intervención. La verdad está muy claro lo que se tiene que hacer. Ahora paso a hacer algunos comentarios de mi lado en lo que se refiere también a por qué razón estamos abordando este tema, ¿no? Primero y número uno, quisiera comentarles que tiempo atrás, desde el Instituto Ecuatoriano de Economía Política, un grupo de economistas y amigos, empezamos a conversar acerca de la necesidad de impulsar un conjunto de reformas que encaminen al Ecuador hacia la prosperidad, que no solo permitan recuperar nuestra economía, sino que en última instancia lograsen hacer que nosotros nos encaminemos en una vía diferente, ¿no? Entonces, bueno, si bien es cierto, durante los últimos años solo hemos abordado el tema de finanzas públicas como debate nacional, a este no se le ha dado una respuesta clara de qué es lo que se tiene que hacer y además, y por otro lado, pues nosotros necesitamos tener también un conjunto de reformas adicionales para solventar este tema de una manera más adecuada. En este sentido, pues yo quisiera mencionarles lo siguiente. Primero, nosotros tenemos un problema que se ocasionó, que se exacerbó primero durante el gobierno anterior, ¿no? En este gobierno anterior creció el tamaño del sector público, ¿ya? Y los ingresos que sostuvieron a ese tamaño del sector público, que pagaron esa nómina, que pagaron ese gasto de alguna manera permanente, fueron ingresos extraordinarios. Es decir, que los ingresos del fisco que permitieron a Rafael Correa o al gobierno anterior financiar dicho gasto eran ingresos por concepto de barril de petróleo, una subida o una elevación temporal del precio del barril de petróleo, ¿ya? Y de alguna manera también se tomaron otros recursos vía endeudamiento. Al final, estos ingresos temporales, perentorios, extraordinarios, no pueden sostener un gasto público perenne, ya que financia, pues, como bien anota Jaime Carrera, el gasto de nómina del sector público y tenemos un sector público muy abultado. En ese sentido, a este gasto permanente necesitamos encontrarle una solución permanente. Y una solución permanente, como bien anota Jaime, es o reducir el gasto, mejorar la calidad del gasto, buscar dónde podemos recortar, dónde podemos disminuir el gasto, dónde podemos dejar de lado determinadas actividades que el sector público realiza, o en su defecto, pues aumentar los ingresos por el lado permanente, por el lado de la vía impositiva, por el lado del aumento de impuestos. Ahora, particularmente no creemos que el aumento de impuestos sea la solución, puesto que ante esta grave situación por la cual estamos atravesando en el país, no parece justo que la factura de la nómina del sector público o del gasto público o del Estado ecuatoriano recaiga nuevamente sobre los hombros del sector privado. En ese sentido, lo mejor o lo más viable o lo más adecuado es tratar de recortar donde haya que recortar y escoger bien en qué se va a gastar. En este sentido, nuevamente estamos buscando más bien una solución que apunte a hacer más eficiente el gasto público, a ver en qué sectores del gasto público se debe y se puede recortar todavía, a ver qué empresas que en este momento están siendo deficitarias pueden ser dejadas del lado del sector público e incluso vender activos que puedan ayudar, pues, en cierto modo a sobrellevar el problema. Desde luego tenemos que renegociar temas de deuda externa, desde luego hay que cumplir con ciertos compromisos internacionales, pero en suma, para poder salir airoso o para plantearnos un escenario, digamos, prometedor, nosotros proponemos, la implementación de algo que se conoce como el presupuesto de base cero. El presupuesto de base cero consiste en estimar los gastos que se van a realizar en el año para una institución pública partiendo desde cero. Es decir, olvidemos en lo que se gastó el año pasado y comencemos a listar aquello en lo que creemos es necesario gastar.
haciendo el presupuesto o elaborando el presupuesto de esta manera, consideramos que pueden haber ahorros importantes. Por otro lado, sustituir el impuesto a la renta progresivo, ¿ya?, por un impuesto a la renta de tasa única o impuesto a la renta de tasa flat. Esto apunta a la simplificación tributaria para que no tengamos que contratar a una empresa que nos ayude a declarar los impuestos, sino que sea mucho más fácil encontrar el valor que tenemos que eventualmente tributar y adicionalmente de esta manera mejorar la eficiencia que promueve un impuesto de esta naturaleza. Es decir, que todos los ecuatorianos paguemos el mismo tipo de impuesto sobre la renta. Y por último, hablamos de disminuir en al menos un 20% aquellos gastos del sector público que no tengan que ver con salud, con educación, con seguridad, sino aquellos en los cuales se pueda hacer algún tipo de esfuerzo por el ahorro. ¿Por qué? Básicamente porque ya no nos encontramos en las circunstancias en las que vivíamos en el pasado. Y hay que hacer hay que hacer una mención importante. Ya en el pasado teníamos problemas. Sin embargo, la pandemia exacerbó aquellos problemas. Nos mostró a los ecuatorianos que no podemos seguir ese rumbo. Hoy por hoy, casi, y de hecho es menos, 2 de cada 10 ecuatorianos en edad de trabajar trabajan en el sector formal de la economía. Es decir, no estamos haciendo las cosas bien. Por lo cual, como bien anota Jaime, necesitamos un planteamiento serio para hacerle frente a un problema serio. Ya, este planteamiento serio pasa por ordenar las finanzas fiscales, pasa por encontrar un buen esquema que nos permita a nosotros sobrellevar esto en materia fiscal. Y adicionalmente, porque no solamente es necesario ordenar las finanzas públicas, hay que ordenar la economía del país. Y para enrumbar la economía del país, desde el Foro Libertad y Prosperidad, nosotros estamos proponiendo un conjunto de reformas adicionales, 4 en específico. Una reforma que nos permita integrar el sistema financiero internacional del mundo con el Ecuador, es decir, que nos permita traer más banca hacia el Ecuador. Estamos hablando también de una reforma que nos permita cambiar el sistema de seguridad social para poder captar y generar ahorro de los trabajadores en el Ecuador. Necesitamos una reforma comercial que nos permita integrarnos comercialmente al mundo, en la cual disminuimos aranceles y firmamos acuerdos comerciales. Y también necesitamos una reforma laboral que le permita al empresariado adaptarse a estas nuevas circunstancias por las que empezamos. Es decir, necesitamos no solamente ordenar las finanzas públicas, sino también necesitamos enrumbar y enderezar la economía del país, porque si posibilitamos la creación de empresas, la captación de inversiones, la importación de bienes y capital que nos permitan bajar el costo de producción ecuatoriana y eventualmente con eso competir en mercados internacionales, haciendo que podamos traer divisas al Ecuador, vamos a hacer que al poner a funcionar la economía, tengamos más empresas que eventualmente ayuden a financiar el gasto público a través de una mejora en los ingresos del fisco. Pero no podemos sencillamente esperar que el arreglo de las finanzas públicas per se acomode la economía del país. Necesitamos trabajar en algunas líneas de manera paralela. El arreglo y la adecuación de las finanzas públicas es necesario. Es necesario decidir en qué se va a gastar y en qué no se va a gastar, en qué áreas del accionar estatal existe mayor valor agregado o existe algún tipo de valor, y en aquellos en los que no, pues sencillamente hay una actividad que bien puede cerrarse, y simultáneamente, junto al ordenamiento de las finanzas públicas, junto a la utilización del presupuesto de base cero, junto a este planteamiento de una tasa flat del impuesto a la renta, necesitamos concomitantemente unir un conjunto de reformas, las que ya mencioné, la de seguridad social, la de reforma laboral, la de reforma comercial y la de reforma de la banca para que traeremos banca al Ecuador. Y de esa manera, en este conjunto de actividades, pondremos a marchar o a funcionar la economía. Es sencillo, tenemos que adaptarnos a las nuevas circunstancias. Y las circunstancias por las cuales el país está atravesando son circunstancias serias, por lo cual el planteamiento tiene que ser serio. Este conjunto de medidas pueden facilitar la recuperación económica del país y, de hecho, el futuro crecimiento, y con el crecimiento económico nosotros tenemos que se generan más oportunidades para todos. Pero si no hacemos algo hoy,
y seguimos dilatando las reformas que son necesarias y seguimos dilatando digámoslo así, este ajuste o este reordenamiento de las finanzas públicas, lo único que vamos a hacer es dificultar más la recuperación y vamos a permanecer en la crisis en la que estamos sumergidos durante mucho más tiempo del necesario, porque podemos, y existe una ruta que nos puede poner al Ecuador, digámoslo así, en buen camino, y debemos y es necesario tomarla. Bueno, esto es, grosso modo, lo que yo quería decirles, y estamos abiertos a cualquier pregunta de parte de ustedes. Bien, el economista Jaime Carrera en septiembre del 2019 publicó un artículo en la revista Columnista cuyo título decía: sin transparencia no hay finanzas públicas. Y esto es muy oportuno e interesante escuchar cuál es su criterio después de que la anterior Comisión Anticorrupción del país solamente en 5 proyectos emblemáticos mencionaba que no hubo transparencia y arrojaba la cifra de 2.400 millones de dólares. Frente a esta realidad tan difícil y tan compleja, creo que no habrá finanzas en realidad públicas si no se transparentan. Si aquellas etapas que el país pensó que había dejado en cuanto tiene que ver a la ejecución de esa inversión en las obras, no se siguen transparentando o no se tiene un orden ético de los funcionarios, lamentablemente el próximo gobierno, con la cifra que nos da el colega Jaime Carrera de 6.000 millones de un déficit, creo que la situación es muy sombría, muy difícil. Sin embargo, ¿qué hacer frente a esta nueva realidad, estimado Jaime? Mire, y usted tocó un punto muy importante realmente, ¿no? El tema de la transparencia. Una de las formas, entre muchas, de luchar contra la corrupción es la absoluta transparencia de las cuentas públicas, sin ninguna duda. Y eso es lo que tiene que hacer el próximo gobierno, porque lamentablemente ahora hay opacidad. El próximo gobierno tendría la obligación, o tiene la obligación, de, en primer lugar, hacer que todas las cuentas públicas tengan acceso universal. Es decir, las cuentas públicas no pueden ser secretas, ¿no? Porque los gobiernos administran la plata de la sociedad. Entonces debe haber un acceso directo a todas las cuentas públicas. Nada tiene que ser secreto, porque en este momento, si usted entra a la página web de finanzas, encuentra pocas cosas, ¿no? Y de las pocas cosas que encuentra, todavía hay que interpretarlas. Y hay que modificar eso para que la gente entienda. Porque si usted entra en la página web de las cuentas públicas, no entiende nada. Esa es la realidad. Entonces, primero tiene que haber un acceso, pero sin límites, a todas las cuentas públicas, a todos los gastos de ingresos del Estado. Y en el tema de la contratación pública, tiene que haber absoluta transparencia, absoluto acceso. Esa es una de las metas que ha acordado este gobierno con el acuerdo del fondo, es decir, la transparencia absoluta y en todas las cuentas públicas y en la contratación pública, que es fundamental. Hay estudios, muchos estudios sobre cuánto pierden los países en corrupción. Y en el caso del Ecuador se dice que, o en la generalidad de países de América Latina, se dice que en corrupción se pierde entre 2 y 4 puntos del PIB. Y imagínense lo que sería eso, recuperar para arreglar las cuentas públicas, ¿no? Es decir, este es un tema esencial, es un tema fundamental y tendrá que el gobierno también enfrentarlo. Y además no es solo un tema de gobierno, ¿no? Sino también es un tema de la sociedad, ¿no? Es un tema de entendimiento de la sociedad, de la prensa, de los medios de comunicación, partiendo por entender las cosas, ¿no? Yo me he reunido en muchas ocasiones con muchos medios, ¿no? Y les he explicado estos temas de las cuentas públicas. A veces uno se les explica a los medios y en los periódicos o en la prensa sacan todo lo contrario, ¿no? Entonces,
también es un tema de los medios de comunicación, de la sociedad, de todos, pero esencialmente del gobierno, sin duda. El gobierno tiene que ser absolutamente transparente en todo. El momento en que todos estemos enterados de cómo se manejan las cuentas públicas, hemos dado un gran paso en luchar contra la corrupción. Y el tema de la contratación pública es esencial. Ahora me parece que ya se ha avanzado algo en este tema de ese portal que hay de los contratos públicos, que ya se está ubicando el nombre de quién gana los contratos, me parece que eso están haciendo, pero hay mucho por hacer en esto. Usted tiene toda la razón y hay que luchar en esto y contra la corrupción y a favor de la transparencia contribuyen lo que está haciendo ahora el instituto, lo que estamos haciendo. Porque el hecho de ponerles los números a ustedes, de entender estas cosas, ya es una parte de la transparencia. Esto nos permite generar en la sociedad estos conocimientos para que la sociedad demande al Estado que les informe qué pasa con la seguridad social, dónde están los dineros, a quién se entrega el dinero, a quién se da plata para la construcción, para las construcciones, para las obras. Vean lo que está pasando este rato con el SPOL, con el Instituto de la Policía, con eso. Es una barbaridad lo que pasa allí. Y todo es falta de transparencia, ¿no? Entonces todos tenemos que estar enterados de todo, absolutamente de todo. Porque además la transparencia en las cuentas públicas contribuye a los consensos. ¿Cómo encontramos consensos en torno a lo que estamos conversando? Si no tenemos confiabilidad en el gasto, porque mucha gente este rato va a decir, y dice, ¿no? ¿Cómo me van a poner más impuestos si por otro lado todos los días tenemos corrupción? Esa es la reflexión general, ¿verdad? Entonces, la transparencia en el manejo fiscal no solo ayuda contra la corrupción, sino ayuda a articular consensos en torno a tener buenas finanzas públicas, ¿no? Bueno, un poco avanzando tal vez, porque puedo ver las preguntas que nos realiza Paola Balseca hacia nosotros. Dice, desde vuestras perspectivas, ¿cómo creen ustedes que se puede llegar a reducir el tamaño del Estado? Es una pregunta. Luego viene otra que dice, ¿creen ustedes que la manera adecuada de reducir el gasto público es acortar los presupuestos en la educación? Yo me permito decir algo con respecto a la primera. No, la verdad es que siempre es posible mejorar la calidad del gasto. Siempre es posible escoger en qué se gasta. Imaginen ustedes que el ingreso familiar está compuesto por el salario de tu papá y de tu mamá. Y alguno de los dos perdiese, por alguna razón, esperemos que no sea así, sus ingresos porque sale del trabajo. ¿Qué es lo que hace una familia? Una familia decide a partir de esas circunstancias en qué se va a gastar, ya porque ahora los recursos escasean mucho más. Es decir, bueno, la educación de los chicos, listo, tenemos que seguir manteniendo ese gasto. El pago del alquiler de la casa, desde luego que eso se tiene que mantener. El pago de la letra del vehículo, desde luego que eso se tiene que mantener. Que la alimentación del hogar, desde luego que se puede mantener. Pero ante estas circunstancias, ¿qué es lo que hace una familia? Pues lo que era viaje, lo que era salidas a restaurantes, lo que era la vuelta por el Ecuador para festejar, no sé, los 10 años de matrimonio, pues todo eso se reduce y queda al margen, queda al costado, queda en espera de que las circunstancias cambien. Lo mismo pasa dentro del sector público. Los ingresos del fisco han caído notablemente por la pandemia. Los ingresos del fisco, de hecho, no eran suficientes en el pasado para sostener el gasto público. Por lo tanto, es necesario ordenar de manera adecuada las finanzas públicas y para ello hay que ir hilando fino y viendo dónde se puede recortar. Y yo creo que todavía hay espacio para recortar el gasto en determinados sectores del fisco o del sector público y también, desde luego, pues que utilizar temas como el presupuesto de base cero pueden ayudarnos a reducir un poquito más el gasto. En las cosas en las que, por ejemplo, yo creo que no deberíamos haber gastado en el pasado. Fíjense, nosotros tenemos esta refinería del Aromo, cerca de 1.500 millones de dólares tirados a la basura, porque se han aplanado terrenos en los que incluso hasta avionetas de narcotráfico, creo, en su momento estuvieron aterrizando. O cosas como
que fueron gastos innecesarios. En el pasado, cuando se lanzó a Pegaso, este especie de satélite ecuatoriano al cielo, el show armado en torno a él era como si estuviésemos viendo una película americana donde decían, Houston, estamos despegando, ¿no? Y en realidad esta cajita de 10 por 10 se estrelló con un mosquito camino al cielo y colapsó. O sea, gastamos en cosas en las que no necesitamos gastar. Y aunque estos gastos, es verdad, en algunos casos no son enteramente considerables, cuando sumamos uno a uno, son millones de dólares que han salido de los bolsillos de los ecuatorianos y que han hecho más difícil la actividad económica en el Ecuador. Para la persona que preguntó y para los que estamos aquí, ustedes vean cuánto se gasta en sueldos en este momento, estos números en el presupuesto. Ven ahí el Consejo de la Judicatura, la Policía, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Salud, las universidades. En todo esto se va el 80% de gasto en sueldos del presupuesto. Y en el resto quedan 1.700 millones. ¿Ya? Entonces, claro, José decía muy bien, hay que, en el futuro la eficiencia va a ser el parámetro, eficiencia. Pero en el caso de los sueldos, por ejemplo, y está pasando en este momento, ¿en dónde se rebaja esta masa salarial pública? Estos sectores son los que supuestamente debe atender el Estado, y lo que resta acá es apenas 1.700 millones de dólares en el resto de sectores. Entonces, ¿en dónde se rebaja? Las universidades protestan porque les rebajan. Salud, dicen que no. En educación, los profesores tampoco. Defensa, menos policía, menos militares, menos policía. En la función judicial, dicen que necesitan más cosas. Entonces, ese es el gran problema del país. Encontrar los espacios para reducir la masa salarial. Esto en el presupuesto. Claro, en el resto del sector público hay que ver, por ejemplo, en los gobiernos seccionales, ¿no? Los gobiernos seccionales tienen cantidad de gente también allí, ¿no? Entonces, se puede allí hacer algo para que ellos reduzcan. Pero el momento en que a un municipio le quieren bajar algo, bueno, todo el mundo reclama. Y luego tiene las seguridades sociales y las empresas públicas. Pero este es un tema de restricción importante. Y acá luego vean esto acá. Por sectores, ¿no? Si toman el presupuesto de este año, damos al Consejo de la Judicatura, que son jueces y todo esto, a la policía damos este valor, a defensa en total, a educación, 4.600 millones, incluidos universidades, bienestar social, 1.300 millones, incluidos los bonos de los pobres, a salud 2.000 millones, luego a las seguridades sociales, 2.000 millones para los jubilados y todo eso, luego a los GATS, 2.500 millones. Todo esto suma 17.000 millones. Y los ingresos en este año son 14.000. Para esto falta 2.000 millones. Y además queda fuera el resto de ministerios, queda fuera la presidencia y todo el resto del sector público, porque solo el resto es una parte. Entonces, ¿qué hacemos en todo esto? Pongámonos de acuerdo, ¿no? Entonces, si bien es cierto, todavía se puede encontrar en esto algún espacio para reducir. Señores, no, a pesar de reducir el gasto, se van a restar ingresos, porque ya el gasto es bastante inflexible y presenta dificultades. Entonces, se puede encontrar espacios, tener más eficiencia, pero se van a necesitar más ingresos, sin ninguna duda. Esta es la realidad, esto es lo que hay que discutir en el país. Y esto no es suficiente, como decía José, es cierto. Las finanzas públicas es una parte, pero en el futuro, arreglar las finanzas públicas y tener sostenibilidad fiscal para que en 5 años nos olvidemos de esto y le demos a las empresas seguridad en la tributación y en todo el gasto y nos dediquemos a lo que debe dedicarse el país, a traer inversiones internas y externas, a exportar, a hacer crecer la economía, todo el resto de cosas, además de arreglar esto, ¿no? Pero es importante darle al país estabilidad fiscal, decirle a los empresarios, señores, con esta tributación vamos a estar 4 años. A todos los sectores del Estado, decirles, ustedes van a tener cada año estos gastos y no les va a tocar nadie. Eso se llama sostenibilidad fiscal dentro de
de un entorno de superávit. Esta es una parte y hay que hacer el resto. Pero entonces, en el país a veces se dice hay que reducir el gasto, hay que hacer esto, pero no se topan estas realidades, ¿no? Y estas son las realidades de los números. Entonces, esto es lo que hay que enfrentar. Entonces, aquí es donde hay que encontrar espacio. Entonces, a lo mejor le decimos a la Defensa Nacional, ustedes no se pueden subir más sueldos y voten y traten de racionalizar esto. En policía se crean cada año 4.000 policías adicionales. Entonces, en el futuro no va a haber cómo crear más policías. En educación no va a haber cómo crear más maestros y racionalizar los maestros que existen. Entonces, miren, este es un asunto en extremo complejo y esto es lo que hay que tratarlo en el país, ¿no? Porque no es nada fácil, ¿no? Gracias, economista. Buenas noches a los participantes que hoy se encuentran en el foro Libertad y Prosperidad, quienes los acompañan como panelistas, el economista Jaime Carrera, director del Observatorio de la Política Fiscal, y José Lo Andrade, director del Instituto Ecuatoriano de Economía Pública. También nos acompañan en el panel el doctor Fabián Sánchez, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, que hoy en este evento importantísimo de este foro sobre el tema de finanzas públicas. Vamos a atender una pregunta de Imelice Santana, quien nos pregunta lo siguiente. Buenas noches de antemano, agradezco por tan importante exposición. Mi pregunta es, para beneficio del país, ¿considera usted que sería una buena medida económica bajar el impuesto del IVA? No sé si la contesta usted, economista Jaime Carrera, Mira, y también la puede aportar José. Definitivamente no. Es decir, yo sé, mire, claro, hay el problema de la economía y mucha gente dice que bajando el IVA puede aumentar el consumo y tantas cosas, ¿no? Pero el tema es que si usted tiene un déficit, digamos que quien pregunte es ministro de Finanzas o ministra, lo que sea, y se encuentra con un déficit de 6.000 millones de dólares. Si le baja el IVA a 2 puntos, son 1.000 millones menos. Aumenta el déficit a 7.000 millones. Es absurdo. Entonces, se puede bajar el IVA en otras condiciones. Si el país tuviera un déficit bien bajo o cuentas equilibradas y estuviera en capacidad de endeudarse y una rebaja del IVA y sustituir la rebaja del IVA por un mayor déficit y mayor deuda, bueno, allí se puede hacer, porque hay teorías que dicen que se baja el IVA y después la economía se activa y después se recuperan ingresos. Pero las circunstancias del Ecuador en este momento no están para eso. O sea, es imposible. Con un déficit de esa naturaleza es imposible bajar el IVA, ¿no? Una pregunta para el economista Jaime Carrera desde WhatsApp. Preguntan que hay ahora con las propuestas de las nuevas políticas que se vienen o de los nuevos participantes a la política nacional, una de las propuestas es integrar más tratados comerciales y tratar de bajar aranceles. ¿Usted cree que al bajar aranceles disminuye el ingreso al presupuesto general del Estado? A ver, esa es una buena pregunta, porque mire, la reforma tributaria debe ser integral. Yo creo que deben subirse unos impuestos y bajar otros. Y dentro de esas bajas es posible que debería bajar ciertos aranceles a bienes de capital, ciertos aranceles a las exportaciones. Es correcto eso, pero dentro de una reforma tributaria integral, en donde unos impuestos pueden subir, otros bajar, a lo mejor bajar un poco el impuesto a la salida de divisas, ciertos aranceles, pero que en el conjunto de la reforma que se haga le rinda recursos adicionales al fisco. Y esa es una parte importante. Y la otra, lo de los acuerdos comerciales, es cierto lo que decía José. Es decir, esto de las finanzas públicas es una parte, pero la otra parte es el comercio mundial. El Ecuador tiene que integrarse al comercio mundial. Estamos en dolarización. Y la única manera de prosperar en el país es que haya más dólares. ¿Y de dónde vienen los dólares?
de inversión extranjera directa, de flujo de capitales y de exportaciones. Entonces, hay que firmar los acuerdos comerciales que se puedan en el mundo para que el país sea más competitivo, exporte más y pueda insertarse en los mercados mundiales. Esa es condición sine qua non del futuro para progresar. No hay otra manera. Es decir, hay que firmar acuerdos de abrirse al mundo y ser más competitivos, ¿no? Hay una pregunta economista desde el Face. No, yo como tuve una falla en la conectividad, dice el 80% de la nómina es seguridad, educación y salud. ¿Cuál sería la reducción que se podría realizar dado que estos tres sectores son los que necesitan mantenerse? Roberto Puebla. Mira, hay algunas, a ver, fuera de lo que veíamos en el cuadro que estaba por allí, el 80% va en estos sectores en salarios. En el resto todavía se puede reducir algo. E incluso en estos sectores se puede reducir. En educación, a ver, ustedes están en educación, pero yo conozco, por ejemplo, planteles educativos, en los que puede haber colegios, 20 estudiantes y hay 40 profesores, ¿no? Y hay en escuelas algo parecido. Es decir, aquí hay lo que decía José, la eficiencia, ¿no? Es decir, hay que ver la eficiencia de estos sectores. Y sí es posible reducir, porque miren ustedes, incluso en estos sectores, en la época de Correa afloró el populismo y se dieron contratos ocasionales y nombramientos provisionales exclusivamente de carácter populista, no atendiendo a la real necesidad, sino atendiendo al populismo. Entonces sí es posible en estos sectores hacer reducciones, porque es absolutamente claro y ustedes deben saberlo. Hay mucha gente que está allí y que no hace nada o que está ineficientemente utilizando los recursos. Así es que sí hay posibilidad y no es que solo tiene que encontrarse esa posibilidad. Porque miren, en términos del PIB, la masa salarial de todo el sector público este rato es alrededor del 10% del PIB. El promedio de la masa salarial en los países de América Latina está entre el 5 y 6% del PIB, incluso menos en algunos países. El Ecuador debería tener en masa salarial alrededor del 6% del PIB y no del 10% que tiene este rato. Entonces es evidente que esto está inflado, ¿no? Esto está inflado y se tiene que encontrar las formas de reducir, porque no hay alternativa, señores, no hay alternativa. Hay una pregunta otra de WhatsApp para el economista Jaime Carrera. Aquí nos preguntan, ¿el presupuesto general del Estado se mide con el gasto público, la deuda externa y inversión? La pregunta dice, ¿cuál entre estos tres indicadores, cuál sería la mejor propuesta para mejorar el déficit del Estado? A ver, lo que habíamos hablado al principio, ¿no? Varios factores en esta pregunta. El gasto público este rato, en este momento, en este año, va a terminar en alrededor del 34% del PIB. Eso es demasiado para el Ecuador. Entonces hay que reducir ese gasto entre alrededor del 25 o 27% del PIB. Entonces, para reducir este gasto hay que ver todos los elementos que conforman el gasto público. Presupuesto del Estado, seguridad social, gobiernos seccionales, todos, porque todos son parte del gasto público. En esos sectores hay que tratar de reducir. Toda una medida adecuada para el país sería alrededor del 25 o 27% del PIB. La otra, pues, sobre el tema de la deuda. Paralelamente, lo que habíamos hablado al principio, ¿no? Este rato la deuda PIB, es decir, la deuda total del Ecuador en relación con la producción, está en alrededor del 60%. Más, con otros adicionales, casi el 70%. El Ecuador debería tener una deuda pública no mayor al 40% del PIB. ¿Cómo se rebaja el ratio de deuda pública? De dos maneras, con superávit fiscal y con crecimiento de la economía. Con esos dos factores hay que bajar la deuda pública. Es decir, caminar en el tiempo, logrando superávit y haciendo crecer la economía.
Entonces, en esa medida, la relación deuda-PIB se vuelve manejable y el servicio de la deuda también es manejable. Entonces, todas estas cosas se tienen que hacer en el país. Son difíciles, pero hay que hacerles y se puede hacer. No solo que se puede hacer, se debe hacer en el Ecuador. Miren ustedes en el caso de Perú. Perú lleva casi más de 20 años creciendo a tasas elevadas. Y durante 10, 20 años logró equilibrar las cuentas públicas y bajar la deuda. La deuda pública del Perú, este dato de deuda PIB es menos del 30%. La de Chile igual. Entonces, esto es lo que tiene que hacer el Ecuador, que es una tarea compleja, que hay que hacerla, que va a llevar tiempo, sí. Pero si no hacemos esto, señores, los estudiantes que este rato están aquí en cadena con las universidades, no van a tener oportunidad de estar mejor, ni de trabajar. Este rato, quien sale de la universidad no puede encontrar trabajo. Y lo que tenemos en el futuro que hacer es que esa gente encuentre, sus jóvenes encuentren trabajo. Y no hay forma sino arreglando las cuentas públicas y adicionando a esto lo que decía José, una buena economía, más inversión, competitividad, productividad, exportación, todo lo que hay que hacer. Pero hay que comenzar a hacer todo esto, ¿no? Economista, pregunta Carlos Vera Barreiro. Economista Carlos Vera Barreiro pregunta a usted, Jaime Carrera, ¿cuál es su apreciación sobre los subsidios? ¿Son equitativos? ¿Son eficientes? A ver, aquí hay dos subsidios esencialmente. Bueno, hay varios, ¿no? El subsidio a los combustibles, que este dato ya es poco porque el precio del barril de petróleo está bajo. El subsidio a las gasolinas, ese es un subsidio ineficiente, ¿no? Es decir, el país subsidia a quienes tenemos vehículos. Y ese es un subsidio ineficiente, o subsidia al contrabando. Eso es ineficiente, ¿no? O sea, es un subsidio totalmente inadecuado. Miren ustedes que en los últimos 12 años, si uno se suma a los subsidios a los combustibles, se fueron en subsidios a los combustibles más de 40.000 millones de dólares. Un valor equivalente a la deuda externa. El Ecuador ha dilapidado la plata del petróleo en subsidios. Ese es un subsidio ineficiente. Subsidios eficientes sí son, por ejemplo, este bono de desarrollo humano. Ese es un buen subsidio a los pobres, ¿no? La plata que se da a los pobres, que se entrega directamente porque sí es necesario en el país donde hay una gran cantidad de pobres. Evidentemente, y es penoso que haya eso. Subsidiarlos y el bono de desarrollo humano es un buen subsidio. Pero incluso en ese subsidio, el país lo que necesita es crecer en el futuro y darles oportunidades a todos para que dejen de estar subsidiados y cada uno tenga oportunidades de generarse su bienestar, su trabajo, su empresa, ¿no? Porque tampoco los subsidios pueden ser eternos, ¿no? Es decir, es un buen subsidio el bono de desarrollo humano, pero toda la vida esa gente tampoco debe estar con los subsidios. El bono de desarrollo humano se creó en el 99, cuando estaba Maguabo, y hasta ahora, más de 20 años, hay gente que vive del bono de desarrollo humano. Eso tampoco es correcto, ¿no? Entonces necesitamos una buena economía que les dé oportunidades a la gente. Oportunidad de un trabajo, de formar su empresa y no estar eternamente subsidiados. En todo caso, ese es un buen subsidio. Gracias, economista. Tiene que haberle escuchado a Carlos Vera Barreiro. Atendiendo las preguntas, vamos a atender una pregunta más y luego le vamos a dar la palabra al doctor Fabián Sánchez. Darly Silva Mendoza, buenas noches. ¿Considera necesario fomentar la inversión en el país e incentivar la creación de nuevas empresas como única salida al déficit? Porque si bien bajar el gasto público es necesario, hay sectores como salud, educación, que no se pueden reducir sin representar un perjuicio a grupos sociales. Sí, es correcto. El Ecuador lo que tiene es que fomentar el emprendimiento, la inversión. Esa es la tarea del futuro, señores, luego de esta pandemia. La tarea del progreso del país va a estar en el sector privado, en la empresa, en el emprendimiento, en la inversión. Pero para que haya empresa, para que haya inversión, para que haya trabajo, emprendimiento,
se necesita un entorno adecuado, un entorno macroeconómico adecuado, cuentas públicas sólidas, una economía sana, un ambiente amigable para invertir, un riesgo país bajo, porque con el riesgo país que tenemos no pueden haber inversiones externas ni nacionales aquí. Se necesita estabilidad tributaria, se necesita una economía previsible en el futuro. Es decir, todo esto, lo que pregunta el señor es adecuado. Es decir, en el Ecuador, en el futuro, se necesita emprender, invertir, emprender, empresa, porque eso es lo que va a sacarle adelante al país. Pero si no hay las condiciones para eso, si todos los días vamos a estar preocupados del déficit, de que sube el precio del petróleo, que baje el precio del petróleo, que el país se endeuda, que coloca bonos en tensiones fiscales permanentes, bueno, no progresamos nunca, ¿no? Entonces hay que arreglar todo esto para que vengan las inversiones y la gente tenga tranquilidad para invertir. Porque yo les pregunto este dato a ustedes y a quienes hacen preguntas. ¿Quién puede invertir este dato en el Ecuador? ¿En estas condiciones alguien invertiría? No. Gracias, economista. Foro Libertad y Prosperidad en este gran evento con la exposición del economista Jaime Carrera y José Lo Andrade. Vamos a dar la palabra al doctor Fabián Sánchez Ramos, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Laica Eloy Alfaro. Adelante, maestro. Bien, antes de dar por concluido este evento académico, con el auspicio de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, compartimos, estimados colegas y nuestros estudiantes y docentes y público en general, una de las propuestas que hace el Instituto Ecuatoriano de Política Pública con respecto a los presupuestos base cero. Es decir, que cada año se identifiquen los rubros estrictamente necesarios y se eliminen los restantes. En esto compartimos esta propuesta que vamos a llevarla al interior de nuestras unidades académicas o de la universidad para poder discutir. Y en esto también hay que resaltar universidades como la nuestra que han hecho esfuerzos. Por ejemplo, en el cuatrenio 2016-19, nuestra universidad alcanzó el 96,9% de ejecución presupuestaria. O sea, estamos en eso, como decía el colega Jaime Carrera. ¿Qué hacemos? Porque ya este es un compromiso también de nosotros, los ciudadanos, los académicos. En ese sentido, pues quiero agradecer a los economistas José Lo Andrade y al economista Jaime Carrera por darnos la oportunidad de compartir este conversatorio con nosotros, la Academia Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, su Facultad de Ciencias Económicas y su Instituto de Investigaciones Económicas, Sociales y Políticas, y a todos los presentes agradecerles porque este ha sido un preámbulo de los próximos debates que vamos a tener en comparación con este análisis que hacemos desde el sector público, pero también desde la visión de las propuestas que el Instituto Libertad y Prosperidad nos están motivando para que podamos tener una nueva visión de un Estado y de una mejor sociedad.